Comenzar Génesis 12, versículo 1, versículo 2, así dice la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Te pedimos la revelación y la sabiduría que proviene de ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu el que nos revele tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús declaramos que somos terrenos fértiles, que estamos listos y dispuestos a recibir la semilla de la incorruptible y maravillosa palabra de Dios, que dará y fructificará abundantemente al 100 por 1 y 1000 veces más, en el nombre de Jesús, para mover montañas en esta tierra y para ver tu gloria manifiesta, Señor, en este 2015, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien, pues este pacto de bendición, creo que ya son 14 audios. Yo sé que está un poco extenso, y ha sido un poco extenso esta serie, pero es importante que nos quede. Estamos viendo un poco de historia también, ¿verdad? Pero estamos viendo historia con algunas cosas que ha revelado el Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé si usted ya sabía que a causa del problema de Raquel con Lea, y ese pleito constante, esta mujer llamada Raquel murió al momento del parto de su hijo. Ella murió, por ahí viene en Génesis 35, muere Raquel, y eso hay un simbolismo en ello respecto a la iglesia actual. Le voy a decir por qué. En Gálatas capítulo 4 se nos habla de Sara y Agar, ¿verdad? Usted ha escuchado la alegoría, qué es lo que representan en el nuevo pacto, ¿verdad? Sara representa los nacidos de nuevo, la iglesia de Jesucristo, y Agar representaba a los hijos de esclavitud, es decir, los que vivían bajo la ley, bajo los rudimentos del mundo, personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero que de cierta manera pertenecen a una religión que juzga, persigue y critica a la iglesia de Jesucristo. Algo así representaba Sara y Agar. Sara representaba el nuevo pacto, Agar representaba a los que vivían bajo la ley mosaica, viejo pacto. Entonces, es importante que usted entienda esto, porque igual como Raquel y Lea representaban también dos cosas importantes. Raquel representaba aquella iglesia que era la heredera de Jesús, la que tenía toda la herencia, pero que no disfrutó de la herencia y de la larga vida a causa de un pleito constante que había con Lea. Lea era la primera esposa de Jacob, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia entre Sara y Agar, Agar era la esclava. ¿Sí he escuchado, verdad? Que era la esclava. Agar era la esclava, pero en el caso de Jacob no había ninguna esclava. Las dos eran herederas, tanto Lea como Raquel, de la herencia del pacto que venía de bendición y de abundancia. Las dos eran herederas. Eso simboliza que era la misma iglesia de Jesucristo, pero peleándose como perros y gatos en la actualidad, para que me entienda. ¿Está captando? Por eso muchos no heredan la bendición. Sí he escuchado a personas que se le iban criticando por internet a Cash Luna: oye, que esos de la que creen en prosperidad, y se le dan critique y no se callan el hocico. Ah, no, eso es de perros, ¿verdad? Perdón, la boca. Entonces, como no se callan la boca, perdón si alguno los ofendí, como no se callan la boca, estos hermanos, si los ofendí por internet, como no se callan la boca, dice en la palabra de Dios que conforme tú estás hablando, estás sembrando para la carne, estás sembrando corrupción. Siembras para la carne y de la carne cosechas destrucción repentina. Nunca hable usted de otro hermano en Cristo, ¿me está entendiendo? Nunca lo juzgue, nunca lo critique. Si alguien no cree igual que usted, pues bendígalo y usted siga adelante. Nunca lo maldiga, porque cuando usted maldice, usted cosecha maldición. Maldecir significa decir mal, ¿me entiende? Nosotros ponemos ejemplos de conceptos erróneos que han creído algunas religiones, mas nunca mencionamos el nombre de ninguna persona para juzgarlo o criticarlo. Eso es importante que usted lo entienda, porque si usted comienza a hablar mal, de eso va a cosechar. Si usted comienza a hablar de otro hermano en Cristo, de eso va a cosechar. Y era el caso de Raquel y Lea. Desafortunadamente Raquel ¿Sabía que Lea vivió más años que Raquel? ¿Sabe usted?
Cuando Raquel era la que originalmente iba a elegir Jacob para que vinieran los primogénitos y la descendencia de la cual iba a nacer el Cristo. Iba a venir toda la descendencia. ¿De dónde nació el Cristo? De la tribu de Judá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿De quién fue hijo Judá? ¿De quién cree usted? ¿De quién? ¿De Lea o de Raquel? De Lea. ¿Está entendiendo? De Lea fue hijo Judá, de donde nació nuestro Señor Jesús, no de Raquel. Pero de Raquel vino José y vino Benjamín, de Raquel. Y de Lea vino también Judá, de donde vino, de esa tribu venía nuestro Señor Jesucristo. Cuando podía haber nacido de la descendencia de José, que vino a través de Raquel, nació de la tribu de Judá. Eso es lo que quiero que usted capte el asunto. Cómo en algunas situaciones cambian los papeles. Alguien habla mal de usted, bendígalo en el nombre de Jesús y siga adelante. Nunca usted maldiga a ningún hermano en Cristo, porque ahí están representadas Raquel y Lea. No sea como Raquel, que estaba peleando con Lea, no sea como ella. Como no podía tener hijos, dice por ahí en Génesis 35, miren. Como no podía tener hijos Raquel, ¿qué cree que pasó? Le dio a su sierva. ¿Por qué? ¿Por qué cree que le dio a su sierva? Porque era una costumbre, en esa época era una costumbre entre los pueblos de por ahí, del oriente, era una costumbre dar siempre a las siervas, si la esposa no podía tener hijos, era normal que un hombre tomara otra mujer, porque a la mujer que era estéril se le maldecía, para que me entienda. Es como si estuviera maldita. Era una catástrofe una mujer que fuera estéril. Actualmente ya no, pero en aquella época sí. Entonces lo que hacía la mujer para que su esposo no tomara otra esposa, lo que hacía era darle a su sierva. Era muy común, era muy normal. Para que usted no juzgue a Jacob de que tuvo muchas mujeres, no era así. Pero en este nuevo pacto no es igual que en ese tiempo. Eran costumbres de los pueblos que había en esos lugares. Por consecuencia, la esposa que no era estéril, siempre regularmente le daba a la sierva para que él no tomara otra esposa, que le diera descendencia. Pero como a través de Jacob venía la descendencia de la cual iba a nacer Cristo, necesariamente debería de tener descendencia. Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. ¿Qué representa Benoni? Benoni o Benjamín, pero Benoni en sí significa, mande, hijo de mi dolor, algo así, ¿verdad? Benoni. Por eso Jacob lo llamó Benjamín. Dice: aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? El que está a la diestra, no a la derecha. El que está al lado de mi diestra significa Benjamín. Por consecuencia, dice el 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura hasta... Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer murió, pero murió joven. Aproximadamente, ¿qué edad usted cree que tenía? Regularmente las hijas las entregaban a una edad de 14, 15 años, por ahí en el viejo pacto. Se casaban más o menos a esa edad. Raquel, llegó Jacob y duró 20 años con su suegro Labán. Aproximadamente a los 20 años salió de Padán Aram para regresar a Canaán, a la tierra de su padre, Isaac. Entonces más o menos duró 20 años más, 21, 22 años más, Raquel aproximadamente.
Sáquele cuenta más o menos cuánto duró. No alcanzó ni los 40 años, ¿verdad? Es muy joven para morir en esa época. Aproximadamente duró 40 años. Son las primeras muertes prematuras que se detectan en el viejo pacto. Y sobre todo cuando están en el pacto de bendición. Ellos entendían, Sara duró más de 130 y tantos años, ¿no? No sé cuánto duró, algo así, ¿no? El caso es que Abraham duró 50 años más que ella. Abraham duró 175, a 175 quítele 50, como unos 130, ¿no? Aprox. Vivió Sara. Entonces era común que la mujer viviera bastantes años, pero Raquel no vivió todos esos años, aunque era la amada de Jacob. Entonces es importante que usted entienda esa situación. Eso representa también la iglesia actual. Representa a Raquel y Lea. Vamos a leer los hijos de Jacob en el 22. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Bilha creo que era la sirvienta, o ¿cómo la podríamos llamar? La sierva de Raquel. Entonces el hijo mayor de Jacob, hijo de Lea, duerme con Bilha, lo cual sabe su padre. No sé por qué pusieron ese registro ahí, porque realmente no le dieron seguimiento a esa parte. Entonces, o esa información, ¿por qué no las dieron, no? Siempre cuando hay una información en la palabra es con la finalidad de que nosotros entendamos algo. Entonces dice, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, y luego viene Judá, mire, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram, ahí con su suegro. Le nacieron 12 hijos. Unos eran hijos de sus esposas y otros eran hijos. ¿Cuántos eran los hijos de sus esposas? Mire, de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, más 2 de Raquel fueron 8, y el resto fueron de las siervas de sus esposas. Es importante entender esto. Génesis capítulo 32, regresamos. Jacob, en el versículo 1 dice que Jacob siguió su camino y le salió al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Hubo un pleito entre Esaú y Jacob, ¿verdad? Sí sabía que Esaú no quería a Jacob y que lo quería destruir. Entonces Jacob, en el versículo 9, dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Qué significa? Que se extendió muchísimo Jacob. Fue un hombre muy próspero, inclusive todo el ganado, la mayoría del ganado de su suegro, ¿cómo se llamaba el suegro? ¿Cómo? La mayoría del ganado de su suegro Labán, Dios, en pocas palabras, sobró para que viniera a manos de quien cree, de Jacob. Fue riquísimo Jacob, y usted lo va a ver ahorita. No fue cualquier persona, fue un hombre de la cual se manifestó la bendición o el pacto de abundancia que Dios hizo con su padre Isaac y que Dios hizo con su padre Abraham. Usted va a ver estos personajes que no fueron pobres, que no anduvieron sufriendo en ruina y en pobreza. Y cuando se dio el hambre, en esa época que se dio el hambre en Canaán y en Egipto, resulta que su hijo José ya estaba en Egipto con graneros llenos de trigo.
Es decir, siempre Dios le suplió. Y eso representa y debe representar a la iglesia actual. ¿Me entienden? Nosotros no tenemos por qué vivir en pobreza o en escasez, pero necesitamos conocer este pacto. Para que nadie le engañe a usted y luego le diga, no, pues mira, esos que creen en prosperidad, no les crea a usted tiene que ser pobre como fue Jesús. Muchos les pueden decir eso. Usted no acepte menos que lo que vivieron estos hombres, porque estos hombres vivieron el pacto de bendición, ¿saben ustedes? Estos hombres vivieron la abundancia. Y vamos a ver ese hecho aquí más adelante. Génesis 32, versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Este hombre, en el versículo 11, Jacob quería reconciliarse con su hermano Esaú, para que cuando llegara no lo quisiera matar, para que me entienda. ¿Y sabe qué fue lo que le regaló? Le regalaría algún cabrito para que lo hiciera asado. Le regalaría una vaquita para que le hiciera y comiera a gusto una noche. ¿Qué le regalaría? ¿Qué cree usted que le regaló a su hermano? ¿Qué cree que le llevaba de presente a su hermano Esaú? ¿Algún burrito para que trasladara a sus hijos a Esaú? ¿Qué le regalaría? Vamos a ver. ¿Qué le regaló en el versículo? Dice, estamos hablando del versículo 13. Y durmió allí aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Fíjense, era un presente. Pero vamos a ver qué era ese presente. 200 cabras. Ah, caray, pero si era pobre Jacob, ¿cómo le da a su hermano 200 cabras? Jacob, te vas a quedar sin el sustento de tu familia, Jacob. ¿Por qué la Biblia registra que esos hombres fueron muy prósperos? ¿Y por qué le dicen algunos ministros, predicadores de la palabra, por qué le dicen que usted tiene que ser pobre? Ellos no conocen el pacto de bendición. A ver, imagínese que usted tuviera, pues suponiendo que para acá, para el lado de las pintitas, tuviese usted un corral, a ver, mire, más o menos verifique, mire, 200 cabras, 20 machos cabríos. ¿Por qué cree que le regala 200 cabras y 20 machos cabríos? Para que las cabras se apareen con los machos y se siga multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Cuánto cree que valga ahorita un cabrito sí, nada más para hacerlo asado? Que digamos, ¿cuánto valdrá? ¿Unos 1,000 pesos? Aprox, unos 1,000 pesos, ¿no? Digo, 2,000 pesos vale un cabrito. Ay, Dios mío, multiplíquelo por 200. 400,000 pesos. Dios mío, este hombre era riquísimo. No le pesaba nada soltar eso, ¿no? 20 machos cabríos más los 20, ¿cuánto es? 220 por 2, 440. Sáquele cuenta, van 440,000 pesos. Luego dice que le dio 200 ovejas y 20 carneros. Ahí van otras 200. ¿En qué precio andan más o menos en lo mismo? Unas son ovejas y otras son, en pocas palabras, unos son chivitos y otros son, ¿cómo le llaman? Borreguitos, ¿no? Son diferentes, para que me entiendan. Entonces, pónganle igual a 2,000 pesos andarán los borreguitos, tatemados, al horno, con salsa roja, y tortillas de harina, y queso y frijoles fritos. Así andará un cabrito. Ya me dio hambre. Bueno, entonces, 200 más le dio, ¿cuánto valdrán? 2,000 pesos, pónganle son, más 20, para que se apareen esos, ¿cómo se llaman? Borreguitos. Ahí son 440 más 440, ¿cuántas? 880,000 pesos. Luego dice que le dio 30 camellas paridas con sus crías. ¿Cuántas crías pudiese haber tenido cada camella? ¿Unos 2? Póngale una. Ya son 60 camellas. ¿Cuánto costará un camello si allá dicen que son caros los camellos? Te puede valer como un carro más o menos aquí según unos dicen. Entonces,
Por ahí a una mujer bella la compraron por 50 camellos, dice. En la actualidad. Bueno, póngale que vale unos 5,000 pesos una camella. Por 30, más sus crías que son 60, ¿cuánto podrá valer? Son 150,000 pesos en las puras camellas más sus crías. Póngale 200,000 pesos más. 880 más 200,000 pesos, ¿cuánto es? 1,080,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Aprox, datos aproximados. Aparte le dio 40 vacas y 10 novillos. ¿Cómo valdrá una vaca ahorita? No, ¿sí tanto? Vale, vamos a poner 10,000 por más bajo, ¿no? Una vaca, 40 vacas a 10,000 pesos, ¿cuánto es? 400,000 pesos más. Llevamos 1,080,000 más 400,000, 1,480,000 pesos. Más 10 novillos, póngale que valgan igual, 10 novillos son 100,000 pesos, 1,580,000 pesos. 20 asnas, ¿cuánto valdrá un burrito por aquí? 20, unos 3,000, 2,000 pesos más o menos. Unos 2,000 pesos, aprox. Vamos a dejar 2,000 pesos. 2,000. ¿Se quiere comprar uno? Bueno, vaya y pregunte. Entonces, ¿cuántos asnos eran aquí? Va 1,480,000 pesos. Más, dice que eran 20 asnas a 2,000 pesos, son 40,000 pesos. Y 10 borricos, ¿cuánto era a 2,000 pesos? Estamos hablando de, ¿cuánto? Si son 10 son 30, por 2 son 60,000 pesos, más 1,480,000, estamos hablando de 1,540,000, aprox. 1,540,000 se desprendió este hombre. Imagínense, si se desprendió de 200 cabras, ¿cuántos no tendría? Dios mío. El caso es que tenía campamento de sirvientes ya, este hombre, cuando salió de Padán Aram con su suegro. Es decir, se trajo casi a todos los criados de su suegro, para que me entiendan. Era riquísimo este hombre, de tal manera que le llevó eso de presente a su hermano, para que le perdonara el haberle arrebatado la primogenitura. ¿Y qué cree que aconteció después de llevarle ese presente? Génesis 33, versículo 4. Versículo, vamos a leer desde el 1. Génesis 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso a las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños, y Raquel y José, y a Raquel y a José los últimos. ¿Por qué cree que puso primero a las siervas y a los hijos de las siervas? ¿Por qué cree usted? ¿Porque tenían menos valor para Jacob? Porque no eran básicamente los que estaban dentro del pacto de bendición, aunque eran hijos de Jacob. Pero puso adelante primero a los hijos, luego puso a los hijos de ¿quién dice? De Lea, y por último a los hijos de Raquel. Pero ¿por qué cree que él los puso adelante a ellos y no fue el primero adelante? Porque Saúl lo quería matar a él. Hasta ustedes lo hubieran hecho. Entonces, ¿me entienden? ¿Por qué los puso adelante? Entonces vamos a ver el versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Impresionante cómo era un hombre humilde Jacob,
pero también hay que entender que está en una posición complicada. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Imagínense, 1.580.000 pesos no los quería aceptar Esaú. ¿Qué pasa si alguien le llegara a usted con 1.580.000 pesos en este momento? Acéptalos, ándale. ¿Le rogarían mucho? ¿Por qué cree que Esaú no quería aceptarlo? ¿Por qué cree? Recuerda que Jacob también bendijo a Esaú y le dijo: el rocío del cielo sea sobre ti, etcétera, etcétera. Estaba declarando abundancia también en su hijo Esaú, a pesar de que no fue el heredero del pacto, pero sin embargo alcanzó bendición de parte de su papá Isaac. Fíjese lo que pasó aquí. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Qué cree? Halló gracia delante de Esaú, este hombre, porque era parte del pacto de bendición. Parte del pacto de bendición significa que usted halle gracia en los ojos de personas, de seres humanos, aquí en la tierra. Que usted halle gracia. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa gracia? ¿Verdad? Que vean algo en usted de lo que Dios ha hecho en usted. Y luego versículo 11 dice: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Es decir, se quedó con muchísimas ovejas más este hombre. Pase ahora, mi señor, dice el versículo 14, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Imagínense todo lo que hizo Jacob. Este hombre llegó y construyó. Llegó a esos terrenos y construyó. ¿Se da el caso en la iglesia actual? En algunos, sí. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, dice el versículo 18. Llegó sano y salvo. Dice: esta ciudad que está en tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó Elohe Israel. ¿Qué significa eso? ¿El Dios de Israel? Muy bien. Por ahí algunas Biblias traen lo que significa eso. Elohe, dice que le llamó a aquel lugar Elohe Israel. Bueno, es importante entender que este hombre vivió en la opulencia, para que me entienda. Vivió riquísimo en oro, en ganado, monedas. Con esas monedas que aparecen ahí, compró terrenos, construyó casas, cabañas, etcétera, etcétera. Eso mismo se debe de ver en la actualidad en los hijos del Dios viviente, porque somos descendientes de Abraham, y a ellos se les llama los patriarcas. Cuando se habla de patriarcas, dice Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué se les llamó patriarcas a ellos? Porque ellos fueron los primeros que recibieron el pacto de bendición, y a través de ellos se iba a retransmitir por toda la tierra ese pacto, para que nosotros que estamos en Cristo Jesús comencemos a gozar de todo lo que disfrutaron ellos. Ellos disfrutaron muchísimo la herencia de ese pacto, ¿sabía? Porque ese pacto de bendición representaba un pacto de abundancia. Entonces nosotros no tenemos por qué
menospreciar eso, ni querer menos que lo que ellos recibieron. Al contrario, debemos de tener mucho más nosotros que vivimos en el nuevo pacto que ellos que vivieron en el viejo pacto. Sin embargo, la bendición nos alcanzó a ellos, pero también la bendición nos alcanzó a nosotros a través de Cristo Jesús, porque la sangre que derramó Cristo Jesús fue mucho mejor que la sangre que derramó aquel cordero que sustituyó a Isaac en el monte, ¿cómo se llama el monte ese? Moriah. Es mucho mejor nuestro cordero Jesús que el cordero que murió en el monte Moriah, donde Dios le mostró a Abraham que él era el heredero, él tenía que la descendencia que venía en Abraham a través de Cristo Jesús eran los herederos de ese pacto. El pacto de abundancia que Dios hizo con Abraham, nuestro padre. Entonces es importante que usted entienda esto. Si no, toda la vida, por conceptos erróneos de lo que nos habían enseñado, a lo mejor era una religión u otra religión, de tal manera que no disfrutábamos ni siquiera de la salud, porque las enfermedades no se iban. Estábamos todos enfermos, achacosos, y cada vez nos enfermábamos más. Y usted ve a personas así en la actualidad, a lo mejor con mucho dinero, pero enfermos, o otros a lo mejor sin dinero y sanos, pero el caso es que no hay una bendición integral en las familias de la tierra, que están sin Cristo Jesús. Y hay unos que están con Cristo Jesús que también viven en esas necesidades. Algunos están enfermos y están prósperos, otros son muy pobres y están sanos. El caso es que no hay un balance. ¿Por qué? Porque no han conocido este pacto, o porque lo han desechado, o porque cuando lo escuchan, ellos dicen, no, eso no me corresponde, es tan bueno que sea para mí. Muchos creen que es tan bueno este pacto que se les hace irreal que pueda manifestarse en la actualidad. Imagínense los que enseñan que usted tiene que estar pobre toda la vida, porque hay muchos que le critican hasta porque usted usa aretes, ¿sabía? Porque usted trae joyas o un relojito de oro, una pulsera de oro. Cuidado, eso es vanidad para muchos. Entonces sería una vanidad. Si para ellos es vanidad, pues que se avienten las 200 ovejitas que le regaló Jacob a Esaú, más los 20 machitos ahí, y que los traigan a los que sí creemos en la bendición del Señor, ¿me entiende? Pero sabe usted que no les ha funcionado a ellos. Yo le digo porque yo estuve un tiempo en el cristianismo, y cuando recién conocí a Cristo fui salvo, nací de nuevo, experimenté el poder del Espíritu Santo, recibí ese poder, pero nunca crecí en el conocimiento, nunca tuve la fe, menos de este pacto de bendición. Y lo decimos como un ejemplo, no para criticarlos ni juzgarlos a ellos. Entendamos que ellos así fueron enseñados. ¿Está entendiendo, verdad? O sea, usted no vaya y los critique y les diga, oye, tú vives en maldición porque no conoces el pacto. No. Hay que no criticarlos, hay que enseñarles el pacto. Hay que retransmitirles el pacto. Si no quieren escuchar el pacto, usted déjelos, bendígalos y usted sigue adelante, creyendo en el pacto, actuando en el pacto. Entonces, se reconcilia este hombre con Esaú. Génesis capítulo 35, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y nuevamente ahí refleja la palabra y lo bendijo. Y le bendijo. Aparte de lo que Dios había manifestado de bendición en Jacob, todavía dice que todavía dice que lo bendijo. O sea, ¿qué más bendición puede ser que haya tenido tanta opulencia este hombre, Jacob? Dígame usted, ¿qué más bendición puede haber recibido? Lo que pasa es que Dios es un Dios que nunca se cansa de bendecirnos, ¿me entiende? Aunque Él ya nos bendijo en pasado. O sea, cuando yo le digo nunca se cansa de bendecirnos, significa que nunca se cansa de manifestar lo que ya nos dio, pues. La bendición ya nos la dio a través de Cristo Jesús, pero nunca se cansa de manifestar lo que ya nos dio. Entonces, como en el viejo pacto todavía no había venido Cristo, por eso dice, lo bendijo, y lo bendijo, y lo bendijo, nuevamente dice. Entonces dice que se le vuelve a aparecer, y
le bendijo. Y le dijo Dios, que le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Por qué cree usted que le cambió de nombre? Porque Jacob, el nombre Jacob, simbolizaba a alguien que era un sustituto o un suplente. ¿Por qué fue suplente Jacob? Porque el primogénito era Esaú, el que merecía el pacto, pero como Esaú lo desechó, siempre Dios tiene un suplente. Siempre va a haber un suplente. Si usted dice, no, hermano, yo prefiero seguir con lo que me dijo mi líder anterior, prefiero mejor ser pobre, estar enfermo, porque así me asemejo más a Jesucristo, porque Jesucristo anduvo con sus sandalias y con unos vestidos todos rotos, pues prefiero seguir siendo pobre, hermano. Eso es lo que me enseñaron mi abuelita, mi bisabuelito, sí ha venido de generación en generación, ¿sí? Sin dinero, más felices, más contentos. Bueno, entonces nadie lo va a obligar a recibir, a nuestros amigos de internet, nadie los va a obligar a recibir este pacto, ¿me entiende? Solamente es para los que creen. Entonces, pero el problema es que si usted lo rechaza, si ustedes rechazan ese pacto, amigos de internet, Dios se lo va a manifestar a otro que sí cree en este pacto, ¿me entiende? Todos los regalos que hay en el cielo muchas veces no se manifiestan en la tierra porque las personas no tienen fe y conocimiento para recibirlos y tomarlos. Y muchos que tienen conocimiento de esto van a empezar a juzgar esto. Van a decir, wow, es tan bello la bendición que yo creo que no es para mí. O van a decir a lo mejor, la bendición es tan bonita que a lo mejor, hermano, hábleles de maldición, ándele, dígales que de algo se tienen que morir. Dígale, enséñeles a los feligreses, también hábleles de que tienen que ser pobres, hábleles aunque sea poquito de maldición, hermano, y dígales que de algo se tienen que morir, que una enfermedad tiene que venir a sus cuerpos, ándele, hábleles de maldición. Esas personas están rechazando el pacto, y como ellos no lo aceptan, bueno, en el nombre de Jesús yo soy, usted es el suplente que recibe eso que Dios tiene para todos los creyentes de la tierra, pero como ellos lo rechazan, pues no véngase para acá los regalitos. La camioneta del año que venía para ellos y que dijeron, no, quiero seguir siendo pobre, bueno, usted diga, Dios mío, dámela para mí. ¿Y a quién cree que se va a manifestar? ¿A ustedes que creen? Porque todas las cosas son posibles a los que creen, no a los que no creen. Si usted cree en este pacto, usted va a recibir la abundancia. Si ellos lo rechazan, bueno, siempre va a haber sustitutos y suplentes que van a venir inclusive posteriores a los que no creen en ello. Hay personas que no se han convertido todavía, pero que van a escuchar este tema y ellos van a decir, oh, yo recibo. Los hermanitos anteriores no han creído en ello, yo recibo este pacto, es para mí. Y ellos van a venir a recibir la abundancia, ¿me entiende? Hay muchos regalos en el cielo que están cerrados porque los creyentes aquí en la tierra no han creído en ellos, les han mal informado acerca del pacto de bendición. Así es que usted no deseche este pacto, recíbalo. Génesis 36. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué cree que le cambió de nombre? Porque Jacob representaba suplente, pero Israel, ¿sabe lo que representa Israel? Fíjense, Israel simboliza o se traduce como el que gobernará. Israel también, cuando le dice Dios, mire en el Génesis 35, dice, tu nombre no llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. 35, versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, y luego le dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, ¿qué le dice Dios? La confirma y le dice, te la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Qué representa? Es lo mismo que ¿sí o no? Es la misma frase de bendición que le dijo a Abraham. A ti te daré a Abraham esta tierra y a tu descendencia, ¿sí o no? Es la misma, el mismo pacto que hizo con Abraham, lo hizo con Isaac y lo hizo con Jacob. Es el mismo pacto para nosotros también. Pero ¿sabe una cosa?
Israel representa el que gobernará, es decir, Dios le está diciendo aquí, cuando le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Dios le está diciendo, ya no serás el suplente del que gobernará. Ahora serás tú el que gobierne y el que reine sobre la tierra. Y eso representa al pueblo de Dios, al Israel espiritual. ¿Sí sabía que Dios nos llamó como Israel espiritual a nosotros? Mire, vamos a Romanos capítulo 9 para que usted capte que nosotros somos Israel también. Y no entienda, Israel son los que están, los judíos que viven en la franja de Gaza. Olvídese de eso. Dios nos llama a nosotros Israel. Y ahí viene la descendencia en Romanos capítulo, creo que es el 9 si mal no recuerdo. Mire. Romanos capítulo en el capítulo 9 y ahorita le voy a y Romanos capítulo 2 dice en el Romanos capítulo 9 versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿están entendiendo? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué representa? Que no todos los que son llamados israelitas son israelitas. Significa que hay un Israel natural, que son los que viven en aquel terreno, pero hay un Israel espiritual, que son los descendientes de Abraham, porque en Isaac fue llamada descendencia. En pocas palabras, como dice Gálatas, si usted está en Cristo es un descendiente de Abraham, heredero según la promesa, hijo del Dios viviente, y no nada más hijo, sino es un israelita. En el 11, ¿verdad? En el 11. En el 11 también, versículo 19, dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de las ramas de un árbol y el árbol representa a Jesús, para que me entienda. Representa al Dios viviente. Por ahí dice, en el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, en lugar de ellas si has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Cuando habla de las ramas, está hablando Israel, y luego está hablando de los que fueron injertados, es decir, nosotros, los que nos llamaban gentiles. Entonces dice que ellos, versículo 20, versículo 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad ellos fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, así tampoco los perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, si no permaneces ¿en la qué? Si no permaneces en la bondad. ¿Qué representa que no permaneces en la bondad? ¿Qué crees que no crees que Dios sea bueno? Pues para que me entiendas. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces toda esa historia está hablando de, cuando habla del árbol habla de Dios, cuando habla de las ramas habla de Israel, pero que fueron desgajados significa que fueron cortados o sacados de Dios, y los que fueron injertados fueron los que creyeron en Cristo Esa historia está hablando el apóstol Pablo.
Pero más adelante dice, versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces nos habla un poquito precisamente de la historia de Israel y de los gentiles. En pocas palabras está diciendo, ustedes son y forman parte del árbol, que es el evangelio de Cristo. Un poquito más adelante, en el capítulo, perdón, más atrás, capítulo 2 de Romanos, también nos habla lo mismo, historia, pero de una manera diferente. Versículo 28, Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es la misma que decir, no es israelita el que lo es exteriormente. ¿Estamos de acuerdo en eso, va? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. Es decir, el que nació de nuevo, ese es un judío, un israelita, para que me entienda, uno de la descendencia de Abraham. ¿Está captando? Está impresionante lo que dice este texto. No es judío, no es israelita el que lo es exteriormente, el que se hace la circuncisión en la carne, sino que es judío israelita el que lo es en lo interior. El que lo es en lo interior. Usted ha nacido de nuevo, entonces usted es un judío israelita. ¿Nunca le habían dicho que era judío? Pues el apóstol Pablo lo está diciendo. Es judío el que es en lo interior. Hermano, es que los judíos son los del pacto, los judíos son los merecedores de la herencia, los judíos son los que se merecen, y era el pueblo elegido de Dios. ¿Estamos de acuerdo que sí eran los judíos? Pero el que lo es judío en lo interior, es decir, yo, usted y yo. ¿Capta? Por eso muchas iglesias y muchos líderes le predican a usted, es el pueblo elegido de Dios. ¿Quiénes? Los israelitas y los judíos, hermanos, es el pueblo elegido de Dios. Hay que bendecir a Israel. Espérame, Israel soy yo. Ellos también, pero también yo. ¿Está entendiendo cómo viene el pacto de bendición? ¿Cómo viene la descendencia de Abraham? Así es que no se siente inferior. Muchos se sienten inferiores porque, wow, hubiese sido yo israelita. Y luego cuando conocen a alguien, Morris Cerulo, descendiente de judíos. Este hombre es descendiente de judíos cristiano, descendiente de judíos, cristiano evangélico. Wow, Morris Cerulo, qué buena onda. Yo creo que Dios lo usa mucho en milagros y en señales, porque pues es judío. No han entendido el pacto. No han entendido la promesa que le dio a Dios a Abraham. ¿Verdad que no lo han entendido? ¿Quién es judío? El que lo es en el interior. ¿Quién es israelita? El que lo es en el interior. ¿Está entendiendo? Impresionante ello. ¿Lo había escuchado antes? No sé si lo había escuchado, pero algunos de nosotros sí. Pero realmente en las iglesias se dice, no, el pueblo elegido de Dios allá está, allá. Y nosotros, pues nosotros fuimos adoptados hijos de Dios, es decir, ni siquiera somos nacidos de Dios. Adoptados, es que Dios nos adoptó por misericordia, pero Dios venía a los judíos, sí, los judíos que somos nosotros, ¿me entiende? En lo interior, el que es en lo interior, ese es el judío, es el israelita. Así es que cuando ustedes lo vean por la calle, ahí va el judío, usted diga, gloria a Dios. Espero que no se avergüence de ello. Usted nació de nuevo en lo interior, es un judío. Génesis capítulo 36. ¿Está entendiendo qué significa Israel? El que gobernará. ¿Qué significaba Jacob? Le dijo Dios, Jacob,
ya no serás más un suplente, ahora tú eres el que va a gobernar sobre la tierra. Ya no eres el suplente del que gobernará, no eres el suplente del rey, no eres el suplente del príncipe, ahora tú eres el príncipe, tú eres el rey, tú eres el que gobierna sobre este planeta Tierra. Por eso en la iglesia actual, los que gobernamos somos la iglesia que detiene. Viene un terremoto, hermanos, terremoto en el nombre de Jesús, párate ahí. ¿Se le hace raro? ¿O soy el único loco que le puede decir un terremoto que se pare? ¿Soy el único extraterrestre aquí que le puede decirle un terremoto que se pare? Hermano, es que ese terremoto viene de Dios, no puede pararlo. Un signo de interrogación que significa ignorancia. Imagínense que piensa que Dios envía los terremotos y los tsunamis y todo eso. Pues, si Jesús reprendió un tsunami, ¿sabe que Jesús reprendió un tsunami? Jesucristo reprendió una tempestad. Si Jesús lo hizo, usted también lo puede hacer. No, hermano, es que el terremoto viene de Dios y los tsunamis y esos ciclones, tempestades vienen de Dios. Olvídese. Por eso es que llegan más fuertemente a los lugares donde no creen esto. Cuando iba un ciclón directo a las playas de El Maviri, Topolobampo, en los Mochis, ¿qué cree que empezamos nosotros a orar ahí, a declarar? En el nombre de Jesús, ciclón, te vas a desviar, no vas a llegar a esta costa, no vas a llegar a este lugar, te lo ordenamos en el nombre de Jesús. ¿Y por dónde cree que pegó? Por Guatabampo, Sonora, se desvió a otro lado. No llegó a los Mochis y estaba solamente a 20 kilómetros de llegar a impactar las costas de ahí de Topolobampo, pegado a los Mochis. 20 kilómetros estaba el ciclón. Se desvió y se fue a Sonora, ya le pegó a los hermanos que no conocen este pacto, que no conocen su autoridad en Cristo Jesús. No llegó. ¿Está entendiendo? Usted lo puede hacer también. Las mismas obras que yo hago, dijo Jesús, ustedes las harán y aún mayores. No permita que la destrucción llegue a su casa, a su vida o a su ciudad. Así es que no vamos a permitir, ¿verdad? Entonces, Génesis 36, y ya vamos a terminar con la historia de este hombre, Jacob. Y vamos a continuar con un hombre llamado José, próximo domingo. Génesis 36. En el 35, versículo 11, en la bendición, Dios le dijo: yo soy el omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán a ti. Y hay una frase que le dijo: reyes saldrán de tus lomos. Entiende la palabra rey, ¿verdad? Un rey es alguien que no permite que lo dominen. Y no refiriéndome a que pierda humildad usted, no me refiero a que el hermano me dijo que si le ayudaba a carrear las sillas. No, porque nadie me tiene que dominar. No me refiero a eso. Digo, por si hay alguien por ahí pues si hay alguien que pierda la humildad y que diga, se refiere a eso. No me estoy refiriendo a eso. Significa que no se deje dominar del mundo de las tinieblas, de Satanás, el diablo, de que las enfermedades no permita que lleguen a su cuerpo, échelas fuera, que no permita que Satanás pueda dañar a sus hijos en algún accidente, prohíbaselo. Que no pueda venir Satanás a quererlo dañar en una circunstancia económica. No se lo permita a Satanás, ¿me está entendiendo? Es decir, nosotros, un rey es alguien que domina sobre las circunstancias. Un rey es alguien que domina sobre las situaciones adversas. Satanás viene con una crisis financiera y le dice: no, mira, lo que pasa es que está muy difícil, tu negocio se va a poner peor. Satanás, cállate en el nombre de Jesús. No importa lo que estés diciendo a mi mente, yo formo parte de este pacto de abundancia y de bendición. Y así como Jacob se multiplicaban las ovejas, así también en mí se multiplica lo que yo vendo en el nombre de Jesús. Así mismo Dios a través de mis manos multiplica mis ventas. Así como multiplicaba Jacob, como Isaac se multiplicó cuando sembró y cosechó el 100 por 1, así también en el nombre de Jesús yo cosecho el 100 por 1. Yo no permito la escasez, ni la pobreza, ni la ruina, porque no son parte del pacto que Dios le prometió a Abraham, porque yo soy un descendiente de Abraham y me pertenece esa abundancia. Y así como Jacob tuvo tantas ovejas, tanto ganado,
hablando económicamente, que le podía dar a su hermano Esaú, así nosotros tenemos que vivir en esa opulencia, ¿me entiende? ¿Y qué de la pobreza? Va a preguntar alguien. De los que están por internet. La pobreza no es parte del pacto. La enfermedad no es parte del pacto. La corta vida no es parte del pacto. Entiéndalo, no es parte del pacto. El que no entiende este pacto, y no lo quiere entender porque no desea no entenderlo, lo respetamos, vamos a su sepelio, posiblemente oficiemos por el cafecito bueno y rico que hay ahí, y algún menudo, vayamos a la reunión a acompañarlo con un buen menudo, entonces podemos acompañarle, ¿me entiende? Pero usted acepta este pacto para que no tengamos que menudearlo antes de tiempo. Allá, es que allá en Sinaloa hacen menudo en los sepelios. ¿Aquí no? Ay, qué mala onda. Entonces no se vaya antes de tiempo. Puro café y galletas. Ya había pensado yo en... Bueno, Génesis 36, versículo 6, ya vamos a terminar. Habla de las generaciones de Esaú, Génesis 36. Pero vamos a ver el versículo 6. Dice, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa. ¿Y qué más tomó Esaú? Dice, sus ganados, ¿verdad? Todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano. ¿Por qué cree que se separó de Jacob? ¿Por qué cree usted? Porque los bienes de ellos no cabían en una tierra, y la tierra no abastecía el pasto para poder alimentar a todo el ganado que tenían estos. Oh, impresionante. Pero muchos dicen, es que hermano, Esaú rechazó el pacto, Esaú vendió su primogenitura, Esaú es un hombre desechado. Espérame. Esaú lloró después porque deseaba la bendición. Y Jacob dice, bueno, no te puedo dar la bendición que proviene del Altísimo, no te la puedo dar esa abundancia, pero yo en lo personal, o sea, decir, la bendición que retransmitió Jacob a lo mejor no era por el pacto que Dios hizo con su padre Isaac y Abraham, pero sí bendijo a su hijo Esaú. ¿Se ve que lo bendijo? Léalo. Dice que por la fe bendijo a los dos, dice Hebreos 11, por la fe bendijo a los dos. Es decir, Esaú, a pesar de que rechazó el pacto, después se arrepintió. ¿Y qué dice? Disfrutó de la abundancia. ¿Por qué cree que disfrutó? ¿A quién representa Esaú? A personas que usted un día les habló de Cristo y no les importó Cristo. Pero después usted se enteró, recibió a Cristo en su corazón en un cierto lugar. Y dice, caray, pero si yo tanto que le hablé de Cristo, ¿por qué no me hizo caso? Bueno, porque se representaba a Esaú, que rechazó el pacto, pero después lloró, conoció el pacto y se arrepintió y dice, vino a Cristo. Y usted lo ve en otro lugar salvo, sano y gozando lo mejor de la bendición de Dios. ¿Está entendiendo lo que representaba Esaú? Eso representaba. Por eso dice el 36, Esaú tomó sus mujeres. El 7 dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Qué impresionante lo que tuvieron estos dos hombres. Aún así los que rechazan este pacto, aún así los que juzguen este pacto de abundancia, los que digan, ahí se les enseña pura abundancia, pura bendición, aún todos ellos tienen oportunidad algún día de que si rechazan esto y no creen en este pacto de abundancia de Dios, todavía están a tiempo algún día a volverlo a creer. Y ser como Esaú, gozar de la bendición de Dios, ¿me entiende? Aunque no fue la misma bendición, vuelvo a insistir. ¿Por qué cree que no fue la misma bendición? Porque los hijos que tuvo Esaú son los pueblos paganos que usted después va a encontrar como edomitas. ¿Ha escuchado los edomitas? Inclusive Esaú se le llamaba Edom. Y los edomitas después fue un pueblo contrario a Israel, a las 12 tribus de Israel. Y luego dice Génesis 46, para concluir,
versículo 1. Después de que ya esto va dentro del tiempo de José. El siguiente domingo vamos a ver la historia de José. José lo vendieron sus hermanos. Y usted va a entender, a lo mejor usted dice, oye, pero esa historia ya me la sabía. Pero yo sé que va a escuchar algo que no sabía. ¿Sabía usted que los que querían matar a José no eran los hijos de las esposas de Jacob? ¿Sí sabía usted? ¿O no sabía? No todos sus hermanos. Eran los hijos de las concubinas los que querían matar a José. No eran los hijos de Lea ni de Raquel. Tan es así que Rubén lo defendió y Judá lo defendió para que no lo mataran. Por eso es que tuvieron que venderlo. ¿Y a quién cree que acusaba este hombre llamado José? Acusaba a los hijos de las concubinas, de las siervas de las esposas de Jacob. Eso lo vamos a ver en la próxima historia. Si tiene oportunidad de leerlo, se va a dar cuenta que nunca lo había escuchado de esa manera. Usted había entendido que todos los 11 hermanos están en contra de Jacob, de José, y querían matar a José. No es cierto eso. Eso no es cierto. Por eso, si Judá fue uno de los que defendió a José, por eso de ahí vino el Cristo de Judá. Entonces es importante que usted entienda esa historia también. Yo sé que se lo habían contado diferente. Si o no le habían contado que eran los 2 hermanos que querían matarlo. Eso no es cierto. ¿Por qué usted entendió eso? Porque hasta el pastor que se lo mostró se lo leyó a lo loco. Pero ponga énfasis en cada cosa, en cada detalle que usted encuentra en la Biblia, para que usted vea por qué suceden las cosas. Entonces vamos a concluir ya con el 46, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Por qué tenía temor Jacob de descender a Egipto? En Egipto ya era, el señor de Egipto ya era José, para que me entienda. Entonces había hambre en la tierra y José estaba llamando a su padre que viniera a vivir como él se merecía, como un rey. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es decir, tu hijo José vas a entender que ahí está tu hijo José. Tu hijo José vas a morir en pocas palabras en buena vejez. Y luego dice el 47 versículo 28. 47 versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, en compañía de su hijo José, pues para que me entienda, y de sus otros hijos. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Cuánto vivió Jacob? 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi mulo, etcétera. Usted va a encontrar que comienza a bendecir a José y a la descendencia de José. Comienza a bendecirlos Jacob. Pero lo más importante que le quiero notar aquí en este hombre Jacob, que fue saciado de larga vida. Es decir, 48, el capítulo 47, versículo 28, dice que vivió 147 años este hombre. Disfrutó una larga vida, pero ya no vivió como vivió su padre, que vivió 180, Isaac. Ya no vivió como su abuelo Abraham, que vivió 175, vivió 147. ¿Por qué? Porque las historias van cambiando. De acuerdo a cada historia, es como Dios va mostrando la bendición. De acuerdo a lo que hay en el corazón de cada creyente, es como Dios va mostrando. Es decir, no todos van a llegar a lo mejor a creer lo mismo, el mismo nivel de fe. No todos vamos a llegar a lo mejor a los 120 años.
depende el que lo cree y el que no lo crea, ¿me entiende? Pero si yo hago algo para dejar o para impedir vivir los 120 años, pues simple y sencillamente no los voy a vivir. Si yo creo que voy a vivir 120 años, pero actúo como viviendo menos años, eso se va a manifestar en mi vida. Es decir, debemos de operar en este pacto de abundancia, entenderlo, es parte de nosotros, somos descendientes de Él mismo, y estos hombres vivieron 147. ¿Y nosotros cuánto estamos declarando? 120. Si Jacob vivió, todavía rebasó los 120. Moisés vivió 120, David 120. Todos esos hombres fueron de larga vida, pero ellos no tenían la concepción, a lo mejor errónea, de que Dios los iba a matar cuando Dios quisiera llevárselos al cielo. Olvídese. Esos son dichos religiosos de personas que malinterpretaron la palabra de Dios, por no decirles más feo. Pero usted tiene que ser parte de este pacto, formar parte de este pacto, operar en ese pacto, actuar en ese pacto y creer que la abundancia, ser saciado de larga vida, tener prosperidad financiera abundante como la tuvo Jacob, ser libre de pecados, ser libre de enfermedades, que ni un cáncer se lo va a llevar al más allá, es parte del pacto, es parte de la abundancia que Dios prometió para Abraham, para Isaac, para Jacob y para su descendencia. Somos los reyes de los cuales iban a salir de Abraham, somos los reyes que iban a salir de Isaac y somos los reyes que iban a salir de Jacob, porque ahora ya no somos más gentiles, sino el apóstol Pablo dijo que éramos los judíos israelitas, los que somos herederos del pacto. Wow, qué impresionante, ¿no? Entonces, no acepte menos que eso. Y si lo acepta, como le digo, nos aventamos un café con galletas. Vamos, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por este pacto. Señor, te damos gracias por tu pacto. Gracias, Señor, por este pacto de abundancia. Gracias, Señor, porque has sido fiel a tu palabra. Gracias, Señor, por ese pacto que hiciste con Jacob, Señor. Gracias, Señor, por esa abundancia que se manifestó en Jacob. Yo la desato sobre mi vida también, y aún más porque vivo en un mejor pacto. No me conformo con menos de lo que disfrutaron estos hombres, Señor. Si Jacob vivió 147 años, yo no acepto en el nombre de Jesús, Señor, menos de 120. Yo no acepto menos de 120 años, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que soy saciado de larga vida, porque soy un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y soy uno de los reyes que iban a salir de los lomos de Jacob en el nombre de Jesús. Porque yo soy un israelita espiritual. Porque soy en lo interior un judío, diga. En el nombre de Jesús, yo soy en lo interior un israelita. Y soy heredero de ese pacto en el nombre de Jesús. Me pertenece ese pacto, Señor. En el nombre de Jesús. La abundancia que tuvo Jacob también me pertenece. En el nombre de Jesús. Porque tú dijiste que a Abraham y a su descendencia ibas a dar tierra, Señor. Ibas a dar bienes en el nombre de Jesús. Y así como nuestro padre Abraham fue un hombre que vivió riquísimo en oro, en plata, en ganado, así como también lo hizo Isaac, en el nombre de Jesús, yo también lo hago por el poder de tu palabra y de tu espíritu que está sobre mi vida, por el poder de la bendición que está sobre mi vida. Yo declaro que el poder de la bendición está sobre mi vida, que la abundancia está sobre mi vida, que todo lo que yo emprenda, que lo que toque en mis manos es multiplicado y bendecido. Así como tú, Señor, le dijiste a Jacob, multiplícate. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy un árbol que da fruto a su tiempo, plantado junto a corrientes de agua, y que su hoja no cae. Al contrario, yo declaro que todo lo que yo hago, emprendo, lo que toca en mis manos, todo es multiplicado por el poder de la bendición, por el poder de este pacto, por el poder de la sangre del Cordero que fue derramada por mí, por mi familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Hoy creo este pacto, Señor. Hoy creo que como tú manifestaste tu gloria en esa época, en este tiempo, tú también manifiestas lo que prometiste. En el nombre de Jesús, yo lo recibo y creo que es para mí. Lo recibo ese pacto, recibo esa abundancia y comienzo a fructificar en el nombre de Jesús. Soy un rey que domina sobre la tierra, sobre las circunstancias adversas que trae Satanás. Yo domino sobre todo principado, sobre toda autoridad, en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús me ha puesto por cabeza y no por cola. El Señor Jesús dijo que yo iba a estar arriba y no abajo. El Señor dijo que yo iba a ser el que prestara y no pedir prestado. Yo prestaré a naciones en el nombre de Jesús, porque podrán ver la abundancia que trae este pacto de bendición. Señor, te doy gracias. Gracias porque eres un Dios de pactos, que siempre ha cumplido sus pactos en todos los tiempos. Yo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo desato la paciencia, la templanza, en el nombre de Jesús, para esperar la manifestación. En este 2015 comienza la manifestación de este pacto, en el nombre de Jesús. La recibo. Gracias, Padre. Dele fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por ese pacto. Gracias, Padre, por ese pacto de abundancia, por ese pacto de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos.